Tras la histórica clasificación de Canadá para el Mundial de Qatar 2022, ya ha llegado el momento. Más de 30 años después, Canadá regresa al Mundial. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Hoy toca salirse un poquito de lo que es contexto MLS, de lo que es contexto US Men National Team. También hay que analizar a Canadá, y es que quedan muy poquitos días para que dé comienzo el Mundial, y del mismo modo que hicimos un análisis de la convocatoria y de las posibilidades que tenía Estados Unidos de cara al Mundial de Qatar, también hay que hacerlo con Canadá. Un Canadá que ha quedado encuadrado en un grupo en el que quizá no hay ningún hueso, no hay ningún coco, pero sí que son equipos muy complicados que seguramente le plantearán partidos muy diferentes y le exigirán mucho, ¿no? En los tres partidos, tanto Marruecos como Croacia, como sobre todo Bélgica, son rivales bastante complicados, Pablo, y eso creo que nos hace también esperar una Canadá cambiante que tendrá que adaptarse a diferentes planes de juego. Grupo muy complicado, Rubén, vamos a recordarlo. Se enfrenta a Bélgica, a Croacia y a Marruecos, no solo por nombres, sino porque encima lo hacen en este orden. Bélgica, Croacia, Marruecos, es decir, el más asequible se lo va a encontrar en un tercer partido en el que, quién sabe, si ya no hará falta ni jugar ese partido. O sea, lo bien que hubiera venido empezar con Marruecos, porque al final es verdad que te puede complicar. Marruecos es una de las mejores selecciones de África, pero es verdad que es la más asequible dentro de este grupo. Pues no, se enfrenta el miércoles contra Bélgica. Como hemos dicho, muy complicado en el segundo mundial de la historia de Canadá, 36 años después. Pero bueno, estamos aquí para ser un poquito optimistas, enseñar un poquito la lista y ver por qué motivos Canadá puede hacer un buen papel en este mundial, que luego diremos qué sería un buen papel en este mundial, ¿no, Rubén? Si te parece, empezamos por los porteros. Sí, empezando por los porteros, tenemos a Milan Borjan, que apunta a priori a titular, el veteranísimo portero, y después tenemos dos MLS, como son James Pantemis y Dayne St. Clair. Es una línea bastante bien cubierta. Recordemos que también la lesión de Maxime Crépeau la ha debilitado ligeramente, ¿no? El portero del AFC, que se lesionó precisamente en el último partido de los playoffs, en la final contra Fila Union, y aunque no apuntaba a titular, sí que sabemos que es un gran portero y que le hubiera dado más riqueza, ¿no?, a la posición, pero aquí yo creo que no tenemos demasiada duda. Luego daremos una alineación, Pablo, pero a priori portería bien cubierta. Incluso en el caso de que Borjan tuviera algún problema, tenemos ahí a St. Clair, que es un portero con minutos, con experiencia en MLS, y que creo que también puede dar un bastante buen nivel. Sí, bueno, que al final es verdad que se debilita la portería, pero en caso de que se tuviera que utilizar al suplente, porque al final Borjan, sabemos, el portero de Estrella Roja de Belgrado, titularísimo allí, pero sabemos que ese es el titular. Entonces, bueno, se debilita, pero no tanto, porque al final el titular sigue estando. Entonces, portería analizada, Rubén, vamos con los defensas. Aquí nos encontramos, que tengo la lista aquí enfrente, a Adekupe, a Waterman, que el otro día debutó por primera vez con el primer equipo de Canadá, el central. Tenemos a Johnston de Montreal. Hay varios jugadores de Montreal, varios jugadores de MLS, ya lo iremos viendo, no sé si lo has dicho tú antes, pero hay 9 en total, ¿no?, en la lista. Luego está Richie Laryea, que se ha pasado la temporada en Toronto, el carrilero derecho o lateral derecho, que veremos la temporada que viene en el Nottingham Forest, ya veremos si en Premier o en la Championship inglesa, y ya veremos si se termina quedando en el equipo, si vuelve a marcharse cedido, pero ha estado cedido en Toronto. Tenemos a Kamal Miller, también central de CF Montreal. Tenemos a Steven Vitoria, que también juega, lo tenemos en Portugal, juega en Europa. Y luego tenemos a Cornelius. Entonces, Rubén, ahora diremos un poquito la lista, pero a priori la defensa, no sé si coincidirás conmigo, seguramente es donde flojee Canadá. Sí, porque aunque tiene buenos jugadores, y por ejemplo nosotros, por lo que nos toca, conocemos a Kamal Miller, sabemos que es un buen jugador. Richie Laryea, por supuesto que es un gran jugador. Alistair Johnson, que a pesar de que es mayor, también es un activo importante. Pero es verdad que igual que un poquito le pasa a Estados Unidos, ¿no?, donde también tiene una, por ejemplo, línea de defensa centrales totalmente MLS, aquí quizá flojea un poquito también Canadá. Luego, normalmente los nombres más exuberantes, los más interesantes, los más sugerentes, suelen estar siempre en la línea de ataque, y luego la repasaremos. Pero es verdad que aquí quizá no tiene la solvencia que tiene en otras líneas. Para compensarlo, lo que suele hacer Herdman
varias ocasiones es jugar con un sistema de 3 centrales. Esto luego lo comentaremos cuando hagamos la alineación. Nosotros hemos tenido que optar por un sistema, pero Hermann, el seleccionador, suele variar bastante. Ha apostado por 4-4-2, 4-2-3-1, por rombo en el centro del campo, también defensa de 3 centrales en muchos partidos, con lo cual tampoco me extrañaría que en partidos exigentes como Bélgica o incluso Croacia podamos ver la línea de 3, sobre todo por lo que comentamos, ¿no? Que al ser una línea más débil quizá quiera protegerse un poquito más, pero desde luego sí, aquí quizá falta un poquito más de nombre, aunque es verdad que Canadá es un equipo que defensivamente como conjunto el sistema ha funcionado bastante bien. Como tú has dicho, Rubén, un equipo muy camaleónico, que si se enfrenta a un grande a lo mejor adapta el sistema de 3 centrales. Es muy difícil adivinar la alineación que hará Hermann, por lo tanto, cuando vayamos a lo último, a la conclusión, a la alineación, daremos nuestro 11 ideal, ¿no? Con lo que creemos que Canadá podría hacer el mejor papel, no lo que creemos que va a hacer Hermann, porque la historia nos dice que es muy difícil adivinarlo. El mismo problema pasa en el centro del campo. No sabemos muy bien qué pasará, porque al final suele utilizar un doble pivote, pero ya veremos ahora cuando demos la alineación, pero vamos nombre por nombre. Tenemos a Liam Fraser, tenemos a Ismael Koné, la joya de CF Montreal, que ha acabado siendo titularísimo en el gran año de la franquicia canadiense en MLS. Seguramente la próxima temporada lo veamos fuera de MLS, en Europa concretamente. Luego tenemos a Marc-Anthony Kaye, mítico, esta temporada también buen papel, aunque su equipo no tanto. Tenemos a Jonathan Osorio, que se ha quedado sin contrato, está en esa lista, uno de los nombres destacados de esa lista de agentes libres que ha publicado MLS hoy. Si estáis viendo este vídeo, pues habrá sido ayer cuando se publicó esa lista. Jonathan Osorio no tiene equipo ahora mismo, veremos si permanece en Toronto. Luego tenemos al mítico Atiba Hutchinson, que llegará con 39 años, el jugador más veterano de la historia de Canadá en jugar un mundial. Evidentemente es así porque Canadá simplemente va a jugar su segundo mundial, no ha jugado muchos. Pues el capitán, ya veremos si lo ponemos de titular o no, pero es el capitán, el gran capitán de la selección de Canadá, que juega en el Besiktas de la Liga Turca. Luego tenemos a Stephen Eustaquio, Rubén, vamos a detenernos un poco en este nombre porque no nos lo esperábamos, pero llega como una de las estrellas del equipo. Ha sustituido a Vitinha en el Oporto, parecía complicado sustituir a Vitinha, pero Stephen Eustaquio lo está haciendo de maravilla. 3 goles, 3 asistencias, 2 goles en Champions League, en apenas 10 partidos, 12 como titular con el conjunto portugués. Entonces lo está haciendo muy bien, viene como una de las estrellas. Y luego tenemos también mítico de Canadá, Samuel Piet. Yo diría que aquí empieza a mejorar la lista, aquí empezamos a ver nombres más destacados. Sí, aunque solo sea por la presencia de Stephen Eustaquio, ¿no? Que ahora mismo es la manija, es el timón de esta selección. La verdad es que es un equipo, el de Canadá, que no ha rehuido del juego directo cuando lo ha necesitado. Es un equipo que es vertical, es un equipo que sabe llegar en pocos pases a las zonas de peligro, donde sabemos que están los mejores jugadores, pero cuando ha requerido pausa, cuando ha requerido, por ejemplo, criterio, incluso dentro de esa verticalidad, todo pasa por Stephen Eustaquio, el jugador con mejor pie, con más criterio del equipo, y que seguramente tendrá al lado un buen escudero, como puede ser, como comentabas, Marc-Anthony Kaye, que ha solido jugar últimamente, ha venido jugando en ese, cuando lo alinea doble pivote, también a veces con un tribote en sistemas de rombo, o también puede entrar Atiba Hutchinson, un jugador bastante veterano, muy veterano, pero que al final sabemos que es muy importante para Canadá, ¿no? Es un jugador que tiene muchos galones y que podría terminar jugando, porque en un mundial no solo importa la capacidad futbolística o física, sino que también un poquito ese oficio cuenta. Entonces creo que tenemos una línea bastante interesante, que veremos cómo termina teniendo la disposición, ¿no? Porque no sé si va a haber minutos para Eustaquio, para Kaye, para Piet, para Osorio, para todos estos jugadores que tienen talento, pero que al final no caben. Y más si, como luego veremos, quizá bajemos nosotros, Pablo, a uno de los atacantes a zona de media puntas. Así que me da mucha curiosidad porque hay bastantes centrocampistas y no sé si va a haber tiempo para todos. Y a Ismael Koné, que lo estamos deseando también ver en un contexto fuera de MLS, pero es que al final tiene 20 añitos, al final tiene mucha competencia en el centro del campo. Vamos, Rubén, si te parece, con la zona de ataque, que esto es lo que mola comentar de Canadá. Al final aquí están vamos por nombres, los Buchanan, los Jonathan David, los Cy Larin, el máximo goleador de la historia de Canadá con 25 goles, Alfonso Davis. Luego también tenemos a Hoylett, que juega en el Reading, tenemos a Liam Miller, Lucas Cavallini, mítico delantero de MLS que juega esta temporada, la ha jugado en Vancouver Whitecaps. También tenemos a Ike Ugbo, que suele ser el suplente cuando no está Cy Larin. Entonces aquí sí que tenemos un abanico de posibilidades, que es lo que comentabas tú, que a lo mejor vamos a tener que ver alguno más cerca del centro del campo, como seguramente sea Alfonso Davis, ¿no? Que suele jugar de extremo, de media punta, o en una doble punta con Jonathan David o con Cy Larin. Pero aquí tenemos un abanico enorme de posibilidades, que ya hemos visto a Hermann, que los utiliza a su antojo, y esto nos ofrece posibilidades enormes, con Buchanan, con Davis sobre todo.
Bueno, es que ya partiendo solamente de Jonathan David, ¿no? Que es un poquito, no sé si la gran estrella, pero sí que está entre los 2 o 3 jugadores más destacados de esta selección. Jonathan David ha jugado arriba en el Lille, pero también ha jugado con Canadá en zona de media punta, con lo cual ya podríamos bajar a un jugador. Buchanan y Davis, a pesar de que tienen alma de extremo, son regateadores, son llegadores, son centradores, también han jugado como carrileros en New England Revolution, en el Bayern de Múnich. Quiere decir que al final son atacantes que tienen tanta movilidad, ¿no? Y tanta versatilidad que podemos encontrarnos prácticamente cualquier sistema. Esto lo hemos comentado al principio del vídeo y nos lo confirma, ¿no? Esta línea de ataque en la que sí que hay delanteros centro, por ejemplo, muy puros como Lucas Cavallini, también Zailarín, ¿no? Que es un jugador un poquito más enfocado al remate, al gol, pero es que el resto de jugadores, sobre todo jugadores con muchísimo peso, como Buchanan, como Davis o como David, pueden variar la posición, ¿no? Y esto creo que le da una riqueza táctica también a Herdman, que es lo que ha demostrado en el último año y medio, 2 años, ¿no? Que es que prácticamente no repite sistema, no repite alineación, y eso es lo que nos hace a ti y a mí, Pablo, el trabajo tan complicado a la hora de pronosticar un 11. Seguramente, y como tú decías, ya no entraremos ya a dar una alineación ideal. No vamos a dar la alineación que ponga Herdman en el campo, no vamos a dar lo que sería el equipo que espera todo el mundo, pero sí que eligiendo un sistema de los que utiliza Canadá, lo que creemos que sería la mejor alineación, ¿no? Por nombres. Entonces, si quieres, vamos a ir repasándolo y comentamos nombre por nombre. Vale, perfecto, si te parece, esto ya lo hemos dicho antes, en la portería va Borjan, de eso no tenemos dudas, y más si no va Maxime Crepeau, que sería la única competencia. Nos quedamos con Borjan, ¿no? Sí, aquí no hay duda. Luego nos vamos a quedar con Johnston, el chavalín de 24 años de CF Montreal de MLS, como lateral derecho. Luego Richie Laryea, que suele hacer labores de lateral derecho, pero que también lo hemos visto empleado por Herdman en el lateral izquierdo. Al final es un Serginho Dest, por así decirlo. La labor que hace Serginho Dest de poder estar en el derecho y en el izquierdo es la que hace Richie Laryea, que también, por cierto, es un jugador muy ofensivo como Serginho Dest en el USMNT. Pues son las labores que hace en Canadá, un jugador un multiusos, por así decirlo. Luego nos quedaríamos con Vitoria y con Kamal Miller para el centro de la defensa. No, Rubén, porque al final Vitoria, experiencia en el Chaves de Portugal en Europa y luego un poquito de MLS para Kamal Miller. Sí, aunque como hemos comentado antes, en caso de que Herdman tire de un sistema de 3 centrales, que sería algo perfectamente viable, pues a lo mejor habría que subir a Laryea y a Johnston a los carrileros, o quizá uno de ellos saldría para que entre Buchanan o Davis en esa posición de carrilero, habría que introducir un tercer central, todo esto para que la gente lo coja con precaución, ¿no? Sí. De que evidentemente puede sufrir muchas variantes, pero en caso de un 4-2-3-1, ¿no? Que es un sistema que también ha sido recurrente para Canadá, nosotros apostaríamos por este equipo, que continuaría en el doble pivote con Eustaquio y con Marc-Anthony Kaye. Aquí también podría entrar, como hemos comentado antes, Hutchinson, aquí puede entrar perfectamente Jonathan Osorio, Samuel Piet, jugadores que ya tienen bueno, cierta trayectoria, ¿no? También en la selección, que también tienen mucha trayectoria en MLS, pero de entrada y por lo que hemos visto en los últimos partidos, serían Eustaquio y Kaye. Evidentemente, en caso de cambiar el sistema, de un tribote, pues habría que ver qué variantes, pero ese doble pivote más o menos lo tendríamos claro. Y luego también falta ver qué pasa con la media punta, ¿no, Pablo? Porque aquí es donde decíamos que bajábamos un atacante. Y aquí es donde va lo que mola de Canadá, ¿no? Aquí es verdad que la alineación ideal la hemos hecho para que entren estos 4, porque yo creo que en un gran partido tienen que estar estos 4. Ya veremos cómo, porque al final tanto Buchanan como Jonathan David como Alphonso Davies pueden jugar o de extremos o de media puntas, pero vamos a disponerlo así. Tajon Buchanan por la derecha, Alphonso Davies por la izquierda, ya lo conocemos, es un auténtico cañón en el Bayern en el lateral izquierdo, pero con Canadá es habitualmente atacante. En la media punta, podemos tomarlo como media punta, como segundo delantero, veremos la disposición, pero sería Jonathan David, y luego un 9 puro, el máximo goleador de la historia de la selección canadiense, como es Zailarín, sería el que haría de 9, ¿no? Pero, como hemos dicho, Buchanan ha jugado también con Canadá de media punta, Alphonso Davies también lo ha hecho como media punta, esto podría transformarse, este 4-2-3-1 en un 4-4-2, y a lo mejor Jonathan David y Zailarín jugar juntos, uno al lado del otro, sin que hubiera una figura de media punta o de segundo delantero, pero ya decimos, esto puede variar mucho con estos 4 de arriba, pero yo creo que tienen que estar en el 11. Sí, y al final con estos nombres que estamos dando, ¿no? Queda una muy buena alineación, jugadores muy importantes, ¿no? Jugadores que están en grandes equipos de Europa y destacando, pero aún así el fuerte de Canadá, ¿no? Y su gran impacto para esta clasificación histórica ha sido casi de un equipo muy colectivo, muy coral, ¿no? Y que gracias a Herdman, al seleccionador, ha funcionado muy bien en todas las fases del juego. Y Rubén, y sin Alphonso Davies, muchos meses. Exacto, y sin Alphonso Davies, lo cual le da más mérito todavía, ¿no? Que si podía tener quizá ese punto diferencial, no lo ha tenido.
tenido, ahora en el Mundial lo tiene, y ahora para cerrar el vídeo es a dónde vamos, hasta dónde puede llegar esta selección, qué sería una buena participación, qué esperamos nosotros. Yo, Pablo, si me permites empezar, creo que una buena participación ya sería simplemente pasar de fase de grupos, porque al final, aunque no tiene ningún coco, como decíamos antes en el grupo, sí que tiene un grupo complicado, en el que cualquiera de los tres equipos te puede ganar, no tiene ninguna cenicienta, no hay cocos, pero tampoco hay cenicientas, y me parece un grupo bastante complicado, y creo que por soñar habría que intentar pasar la primera fase eliminatoria, intentar llegar a cuartos, pero creo que una buena participación sería pasar de fase de grupos. Yo igual voy a ser un poco más crudo, un poco más duro. Yo creo que pasar de grupo no lo catalogaría de milagro, pero sí de una actuación increíble. Increíble, porque hay que tener en cuenta el grupo. Bélgica, seguramente una de las aspirantes a llegar a cuartos, a semifinales. Una de las que siempre están en la terna. Croacia, que viene de hacer competiciones espectaculares. Y luego tienes a Marruecos, que es un hueso muy duro de roer, que te lo va a poner muy complicado. Entonces yo lo catalogaría prácticamente de milagro pasar. Creo que una buena actuación para simplemente el segundo mundial de la historia de la selección, y teniendo en cuenta que tienes el mundial de Canadá, Estados Unidos, México 2026, que ahí a lo mejor sí que tienes que dar la talla y mínimo pasar de grupos, yo creo que una buena actuación sería que no te mojen la oreja demasiado, es decir, que no te golee Bélgica, que compitas contra Croacia, que ganes a Marruecos, estar ahí que casi pases de grupo. Creo que eso sería una muy buena actuación por parte de Canadá. Y creo que sería un horror de actuación, sería una decepción si te gana Marruecos, si te golea Croacia, te golea Bélgica. Eso sería un desastre y eso generaría dudas de cara al Mundial de 2026. Pero lo dicho, yo creo que todo lo que sea pasar es casi un milagro. Sí, prácticamente según lo que comentas y que también estoy de acuerdo en realidad, una buena participación podría ser llegar a la última jornada Exacto. de la fase de grupos con posibilidades. Si llegas eliminado seguramente es un fracaso, y si llegas con posibilidades y no pasas, ya seguramente se puede dar como una actuación bastante digna. Es que No por obstante, eso decía Rubén, antes de que cerremos, el orden, lo importante que es el orden. Tú dices, a lo mejor decepción, llegar al último partido eliminado, ya, pero es que, ¿y si has perdido por la mínima contra Bélgica y contra Croacia? Al final es una muy buena actuación, pero llegas eliminado. Es que el orden me parece que ha sido muy cruel con Canadá. Ya el grupo es cruel, el orden lo es aún más. Desde luego cuesta imaginarse, ¿no?, un grupo en el que Croacia o Bélgica se queden eliminados. Bélgica porque es una selección histórica en los últimos años, y Croacia básicamente porque es el actual subcampeón del mundo, con lo cual cuesta imaginarse a cualquiera de las dos selecciones fuera en fase de grupos. No obstante, confiamos en Canadá, estas son nuestras predicciones, este es nuestro análisis, y ahora queremos leeros a vosotros, dejándonos en comentarios, comentándonos también por Twitter para poder empezar una conversación sobre qué esperáis de Canadá, cómo veis al equipo, creéis que puede hacer algo más de lo que nosotros esperamos de ellos, y evidentemente nos leemos por aquí. Muchas gracias a los que estáis al otro lado viendo el vídeo, esperad muchos más porque ahora viene el Mundial y sabéis que el contenido no va a parar aquí en el canal. Dejadnos un like si os ha gustado, suscribíos y seguidnos en nuestras plataformas porque así nos ayudáis a crecer, y ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.